Santander presenta. Le comentaba que el Instituto Nacional Electoral ha celebrado sus 30 años, de su abuelo, su padre, el IFE y ahora el INE, y lo ha celebrado efectivamente complementando una serie de discusiones. Han tenido varias mesas sobre los grandes asuntos de la agenda pública del país y sobre la propia organización electoral. También completaron la instalación de los 300 consejos distritales del INE México, órganos esenciales para efectivamente, organizar el proceso electoral. Y poco a poco, como lo repito cada vez que hablo del INE, nos vamos acostumbrando a que las cosas funcionen en un país donde usualmente las cosas no funcionan con este nivel de precisión. Pero tengo el enlace con el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, doctor Córdoba, bienvenido. Muchas gracias, Leonardo. Qué gusto estar contigo, con tu auditorio. Oye, 30 años y están en plena discusión general. El INE es un instituto activo, un instituto intelectualmente, en la vanguardia, ¿no? Discutiendo con distintos sectores. ¿Cómo llega a sus 30 años, Lorenzo? Bueno, Leonardo, yo creo que trabajando, primera etapa de este 30 aniversario le correspondió, como bien decías, al Instituto Federal Electoral organizar las elecciones federales, y desde la reforma 2014 esta institución se transformó en el INE. Un buen parámetro para poder distinguir estas dos instituciones que sí tienen una responsabilidad compartida, pues tiene que ver con la carga de trabajo y las responsabilidades que tienen. Hay un dato que justo en este 30 aniversario vale la pena señalar. Durante los 23 años de existencia del IFE, esta institución organizó exitosamente 18 elecciones federales. Y desde 2015, año en el que el INE organizó por primera vez elecciones a nivel federal, pero también participó en la organización de las elecciones locales, hasta la fecha, de 2015 a la fecha, el INE ha organizado 200 elecciones, 4 federales y 196 locales, las últimas las que acabamos de realizar en octubre pasado en Coahuila y en Hidalgo. Decidimos celebrar este 30 aniversario, no solamente, trabajando y avanzando, como señalabas, en la organización de la elección que será la más grande de la historia, la de junio del próximo año, la que se realizará el 6 de junio del próximo año, en donde se renovará no solamente un número inédito de cargos públicos a nivel federal y local, el número de cargos públicos más grande que se ha resuelto en una elección, sino también por el número de potenciales electores. Estimamos alrededor de más de 93 millones de potenciales electores. Entonces, en ese contexto nos tocó el cumplir 30 años de institucionalidad electoral, y decidimos acompañar este proceso de organización de la elección en el que estamos emitiendo las reglas, digámoslo así, que van a garantizar la equidad en la competencia, la cancha pareja, como nos gusta decir, con una discusión de altura respecto a lo que estos 30 años significan. Hay muchos que creen o que buscan vender la idea de que la democracia nació de la noche a la mañana, con una lógica que me gusta decir a mí creacionista, y creo que frente a esas posturas vale la pena recordar que lo que hoy tenemos, esto que funciona bien y que es producto de un conjunto de esfuerzos de múltiples generaciones, de muchísimas mexicanas y mexicanos, es producto del resultado de una larga, paulatina, compleja, pero al final de exitosa evolución, ¿no? Sí, evolutiva, por tomar tu contraste con el creacionismo. Por un lado las visiones creacionistas y por otro lado las versiones evolutivas, justamente. Ahí vamos. Oye, preguntarte, hay ciertas cosas del modelo, organizativo mexicano que funcionan bien. Supongo que el tema de la integridad del proceso electoral, la convocatoria de los ciudadanos, ha venido efectivamente madurando. Pero hay un asunto que tenemos, me parece recordar desde el informe de observación electoral de Laura Chinchilla, que era revisar el modelo de comunicación política del país. Ese tema ahora en 18 como que se jubiló porque ya nadie pareció interesarle demasiado. Pero te pregunto sobre eso y la cancha pareja. El tema por ejemplo, de si los gobiernos deben tener propaganda personalizada, cuánto no debe estar el presidente, expuesto durante el proceso electoral para afectar o no afectar el proceso electoral. Lorenzo. Dos comentarios, uno respecto a la participación ciudadana, Leonardo, porque es muy importante, sobre todo porque vamos a la organización de las próximas elecciones en un contexto de pandemia. Bueno, un buen dato,
En las elecciones de Coahuila, Hidalgo, que tuvimos que posponer por efecto de la pandemia de COVID-19, nosotros teníamos un temor, Leonardo. Cuando suspendimos las elecciones, justo cuando se declaró la emergencia sanitaria por parte del Consejo General de Salubridad en marzo pasado, teníamos ya el 100% de los ciudadanos que habían aceptado ser funcionarios de casilla, reclutados, capacitados, listos pues para cumplir esa función. Tuvimos que interrumpir, posponer las elecciones y teníamos mucho miedo de cuál iba a ser la reacción de las ciudadanas y los ciudadanos que iban a integrar las casillas, cuántos nos renunciarían por temor al COVID-19. Un gran dato: 96% de ellos ratificaron su decisión de administrar las casillas, recibir y contar el voto de sus vecinos. Lo cual habla de es enorme, es un gran dato de cara a lo que viene, porque habla de cómo los ciudadanos se han apropiado, han entendido que las elecciones las organizan ellos y el INE simple y sencillamente pone la mesa para que ello ocurra. Ahora paso a lo otro, Leonardo. Creo que es una gran discusión que no se ha zanjado. Del informe que tú mencionas a la fecha, no han cambiado las reglas electorales. Seguimos teniendo las reglas que se crearon con este modelo que surgió en 2007, producto de la gran controversia que se suscitó después de las elecciones de 2006. Ese modelo está vigente y es un modelo que ha garantizado equidad en las condiciones de la competencia. Sin lugar a dudas es restrictivo. Prohíbe, por ejemplo, que los funcionarios públicos de cualquier nivel, desde el presidente de la República hasta cualquier servidor en el ámbito municipal, puedan interferir en los procesos electorales. Alguien puede decir que esto es excesivo. Bueno, esas son las reglas que nos hemos dado y son el producto de nuestra historia. Tú recordarás, Leonardo, que en 2006, en las controvertidas elecciones de 2006, hubo un dato que está validado incluso jurisdiccionalmente. La actuación, me atrevo a decir, excesiva y hasta irresponsable del entonces presidente de la República, Vicente Fox, que intervino con una serie de declaraciones reiteradas en la contienda electoral. Te acordarás, probablemente algunos de quienes nos escuchan lo hará, de aquella expresión de Fox de que había que cambiar el jinete pero no el caballo. Y también me acuerdo del cállate chachalaca también. Bueno, eso es lo que le contestó el principal candidato opositor, hoy presidente de la República, a ese activismo del presidente Fox. Como resultado de aquella historia, se modificó ni más ni menos que la Constitución. Sí. Y se estableció en el artículo 134 de nuestra máxima documento jurídico que los servidores públicos están obligados a guardar el principio de imparcialidad, es decir, una conducta imparcial y a no interferir en los procesos electorales ni con sus dichos, ni con, por supuesto, el desvío de los recursos públicos que tienen a su disposición. Y también recuerdo, perdón, doctor, el que nuestro trastabillante Tribunal Electoral en aquel 2006 dijo que el presidente había casi puesto, no me acuerdo cómo lo frasearon, fue difícil de entender para mí, pero ahí estaba presente. Y 3 años después a Felipe Calderón le dijeron, violó usted la Constitución por meterse en el proceso electoral intermedio. Y lo mismo pasó con el presidente Peña Nieto. Es decir, desde 2007, cuando se llevó a la Constitución la obligación de los funcionarios públicos de no intervenir en los procesos electorales, porque la premisa es la siguiente: por supuesto que los partidos políticos pueden hablar a favor o en contra de las acciones de gobierno. Claro. Pues es una tarea normal de los partidos de oposición criticar las acciones de gobierno y de los partidos gobernantes defender las acciones de gobierno. Eso se vale. Pero nuestro modelo de comunicación política llevado a la Constitución establece que los protagonistas de las campañas son los partidos políticos, son las coaliciones, así como las y los candidatos, no los gobernantes. Eso es lo que dice nuestra Constitución. Puede gustar o no gustar. Ha habido recomendaciones como la que tú mencionabas, que en su momento se derivó del informe de la observación electoral de la OEA, en 2015, que estableció que valía la pena revisar ese modelo. No lo hicimos y las reglas son las que son y democrático es cumplir con esas reglas. Por eso a lo que el INE hará será ser congruente con lo que pasó de cara a 2012, tú lo mencionabas, se sancionó, se determinó que Calderón como presidente había violado la Constitución. Más adelante se determinó que Peña había violado la Constitución siendo presidente y creo que son tiempos de mucha responsabilidad. Yo confío mucho en la vocación democrática del presidente actual, del presidente López Obrador, de que habiendo padecido estas intervenciones presidenciales no va a incurrir en lo mismo.
porque que fue un paladín por aquello de tener la cancha pareja y poder tener efectivamente procesos electorales limpios. Oye, me va a ganar la campana en un momentito más, te pido por favor un poquito de paciencia y regresamos, claro, porque está también el tema del presupuesto, que creo que es interesante que lo veamos, cómo se va a organizar la consulta si finalmente se hace, qué puede y qué no puede decir el presidente de la República durante ese tiempo, si se tienen que suspender o no las mañaneras. Pero si me permites, hacemos una brevísima pausa y regreso contigo. Estoy conversando con el doctor Lorenzo Córdoba. Transfiere dinero, paga la luz, el internet, haz aclaraciones, programa metas de ahorro y mucho más. Con tus dedos lo puedes hacer usando la app de Santander. Descárgala, úsala y santanderízate. Bueno, y seguimos en conversación con el doctor Lorenzo Córdoba, consejero presidente del INE. Doctor, gracias por la espera. Pues estábamos ahora por abordar el tema del presupuesto. Finalmente el Congreso de la Unión les ha planteado un recorte de alrededor de 900,000 millones. Sí, en efecto, Leonardo, nosotros habíamos solicitado un monto bastante contenido si se compara con el crecimiento del proceso electoral. Nosotros el próximo año vamos a un proceso electoral que es más grande incluso que el de 2018. Si tú piensas el crecimiento del número de electores, el número de casillas, el número de funcionarios requeridos para operarlas, etcétera, 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 comparado con 2018, el crecimiento del presupuesto del INE había sido menor. Es decir, estábamos racionalizando, entendiendo los recursos, entendiendo el complicado momento económico que está atravesando el país, producto de la crisis económica producida por la crisis sanitaria. Sin embargo, la Cámara de Diputados decidió un recorte de 870 millones de pesos para ser puntuales, que ayer el INE asumió, cancelando proyectos, posponiendo otros, ajustando, digámoslo así, las previsiones que son necesarias. Es decir, vamos a garantizar que la elección del 6 de junio se realice de manera puntual y sin ningún contratiempo, con todas las garantías, no solamente de que el voto se podrá ejercer de manera libre y será contado puntualmente, que habrá equidad en la competencia, sino también con las condiciones sanitarias necesarias para que las elecciones no se conviertan en un elemento que incida negativamente en la evolución de la pandemia. Ahora bien, después de que nosotros aprobamos el presupuesto, porque cuando lo hicimos no sabíamos que se iba a presentar la solicitud de una consulta popular, el presidente solicitó esta consulta popular cuya pregunta fue modificada por la Suprema Corte de Justicia, pero avalada en su constitucionalidad, y posteriormente fue convocada por el Congreso de la Unión. Como no estaba presupuestado esos recursos, cuando nosotros hicimos el presupuesto, nadie sabía que podía ocurrir esta consulta, solicitamos a la Cámara de Diputados y al presidente de la República, con copia para el secretario de Hacienda, que se considerara un monto adicional de 1,500 millones de pesos aproximadamente para que la consulta popular pudiera llevarse a cabo el 1 de agosto, 2 meses después, como lo mandata la Constitución, de las elecciones federales. Lamentablemente, la Cámara de Diputados fue omisa, ni siquiera se pronunció. Es más, si tú ves el presupuesto de egresos de la Federación, no hay una sola mención a la consulta popular. Eso nos coloca hoy en un dilema, Leonardo, porque nosotros no podemos destinar, lo prohíbe la Constitución, los recursos que se nos dieron para desarrollar los programas que nosotros presentamos con el presupuesto para finalidades distintas. Ahí está el artículo 126 de la Constitución, que es claro en prohibir este hecho. Así que ahora nos encontramos en un dilema. Tenemos que hacer la consulta, ya fue convocada, pero pues no tenemos ni un recurso, ni un peso para poder realizarlo. Esto nos abre el dilema de tener que explorar ahora qué soluciones jurídicas habrá. Probablemente tengamos que recurrir a la Suprema Corte de Justicia para que se establezcan las bases jurídicas para que Hacienda nos provea los recursos necesarios para que la consulta se lleve a cabo. El INE no pidió hacer la consulta, pero va a asumir su responsabilidad constitucional de llevarla a cabo con todas las garantías que tiene que tener este primer ejercicio de participación ciudadana en nuestra historia. Nosotros vamos a hacer una consulta con todas las garantías que exige la Constitución. Ha habido otros ejercicios que no tienen base legal, que se han realizado, pero el INE tiene que hacer algo muy serio. Y eso va a requerir recursos que ahora tendremos que ir a buscar y tratar de conseguir
pues explorando todas las rutas jurídicas para ello, lo cual es una paradoja, por cierto. Y veo que el tijeretazo cayó en la dirección de administración, todo lo que tiene que ver con infraestructura inmobiliaria y algunos rubros más. ¿Qué podrá decir y qué no podrá decir el presidente en este proceso? ¿Se pueden mantener las mañaneras? Y bueno, ¿qué tipo de comunicación política vamos a tener con este tema de la consulta, que es una novedad, doctor, para todos? Sí, mira, Leonardo, hablando de la consulta, ocurrió una cosa muy curiosa. En un primer momento, después de que la Corte avalara la realización, la constitucionalidad de este ejercicio y de la pregunta, modificándola, el Congreso de la Unión emitió una convocatoria que entró en vigor al día siguiente de su publicación. Lo que pasa es que me da la impresión que algunos no leyeron lo que dice la Constitución, que esta legislatura reformó el año pasado, en 2019, estableciendo con todas las letras en el texto constitucional que una vez convocada la consulta, es decir, desde el momento de la convocatoria y hasta su realización, tenía que suspenderse toda la propaganda gubernamental de cualquier orden de gobierno. Y la mañanera del presidente de la República, si se transmite integralmente, es considerada, de acuerdo con los criterios hoy vigentes en materia electoral, propaganda gubernamental, porque ahí se hacen, no solamente se anuncian actividades de gobierno, sino también se hace una defensa, una promoción de las actividades que realiza el propio gobierno. Entonces, pues eso implicaba que la conferencia de prensa mañanera no podría transmitirse íntegramente desde que se emitió la convocatoria hace un poco más de un mes. Obviamente alguien detectó el error y se emitió una segunda convocatoria, es decir, se modificó esa primera convocatoria para señalar que las actividades de promoción de la consulta van a comenzar hasta el 15 de julio. Sí. Y a partir de esa fecha entraría la prohibición constitucional de propaganda gubernamental. Ahora, no obstante eso, Leonardo, hay que tomar en cuenta que con independencia de la consulta, las reglas en materia electoral son muy claras y la Constitución en esta materia también lo es. Y señala que desde el momento en que arrancan las campañas electorales, toda propaganda gubernamental de cualquier tipo, de cualquier nivel de gobierno, tiene que suspenderse. ¿Esto qué quiere decir? Que a partir de finales de marzo, en los estados en donde hay elección de gobernador, y en todo el país, a partir de principios de abril, porque hay campañas de diputados federales en todo el país, tendrá que suspenderse toda la propaganda gubernamental. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que no podrá el presidente continuar con sus conferencias mañaneras? Sí podrá continuar, pero nadie podrá transmitirlas integralmente, porque eso es propaganda gubernamental. Ni los canales públicos. Espacios noticiosos, exacto, hay unos medios públicos que transmiten la mañanera todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo, si dura una hora, si dura 2 horas, si llega a durar más. Por supuesto que espacios noticiosos como el tuyo podrán dar cuenta de lo que ocurre en la mañanera porque eso tiene un interés noticioso, pero no podrán transmitirla integralmente. Esto pues está en la ley, está en la Constitución, además de lo que ya mencionábamos, la prohibición de que el presidente, de que los funcionarios públicos federales, de que los gobernadores y la jefa de gobierno y la gobernadora, de que los presidentes y presidentas municipales puedan, desde su investidura, pronunciarse a favor o en contra de cualquier partido político. Eso está prohibido en la Constitución en todo momento, con independencia de que se trate o no de propaganda gubernamental. Esas son las reglas que hoy están vigentes, son las reglas con las que hicimos la elección de 2018 y por lo tanto son las reglas que todas y todos tendremos que respetar, Leonardo. Y es esperable que todos los actores, desde el jefe del Estado hasta los gobernadores, hagan la parte que les toca para no poner en riesgo un proceso electoral que es, como el resto de los procesos electorales, fundamental para este país. Absolutamente. Lo que se impone hoy es mucha responsabilidad. Yo creo que es importante, Leonardo, partir de lo siguiente. La construcción de la democracia fue una obra colectiva. No es el resultado de la actuación de un solo hombre, de un solo partido, de una sola ideología. Es el resultado de esfuerzos compartidos de miles, de centenares de miles de mexicanas y mexicanos, de los medios de comunicación, de las universidades, de organizaciones de la sociedad civil y, por supuesto, de los partidos políticos. Bueno, así como la construcción de la democracia
que vuelvo al tema de la celebración de 30 años de institucionalidad electoral, ¿no? Del surgimiento del IFE allá en el lejano ya 1990. Así como todo eso fue una obra colectiva, cuidar a la democracia es también una responsabilidad colectiva. Y todas y todos tenemos que cumplir con las reglas que nos dimos para que este juego, el juego democrático, justamente siga funcionando. Pues lo tendremos que cuidar y participar todos. Doctor, te agradezco muchísimo la entrevista. Cuídate mucho. Al contrario, Leonardo, cuídate tú también, cuídense todas y todos los amigos del auditorio. Gracias. Gracias. El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, el día de hoy. Santander presentó